Dando un paseo por el actual muelle de pasajeros de Vilagarcía, nos encontramos con una anomalía temporal, un detalle que pasa inadvertido para la mayoría. Y es que a día de hoy, en dicho muelle, existe un vestigio de otra época, más antiguo que el mismísimo Titanic, que permanece anónimo y del que pocos conocen su origen. Contémplalo en todo su esplendor en esta preciosa puesta de sol. Omnipresente desde cualquier ángulo, desde la entonces calle de la Marina, desde la playa Compostela o incluso desde Carril, un lugar de debate político, de celebración, un punto de encuentro en lo que algunos llamaban el Triángulo, que servía de acceso al muelle, un lugar de ocio y de paseo. El lugar donde desembarcaban los marineros de la escuadra inglesa, que fondeaban en la ría para reabastecerse, y donde más tarde también desembarcarían los marineros de la Armada alemana. Un enclave que maravillaba a los forasteros, es decir, a los madrileños, que consideraban Vilagarcía un lugar idílico para relajarse, tomar baños de algas en el balneario o incluso codearse con la alta sociedad de la época. Sí, Vilagarcía estaba de moda. ¿Y tú? ¿Recuerdas el muelle de hierro? Bueno, es imposible que lo recuerdes si tienes menos de unos 80 años. Solo nuestros padres o abuelos atesoran su recuerdo, ya que en dicho muelle es probable que hayan aprendido a pescar, como mi padre, gracias a los sabios consejos de El Campuno. Fíjate bien, hijo, sostén la caña firme pero no tenses demasiado la línea. En una época en la que el mar era un maná lleno de vida, justo antes de comenzar a proveer de los mejores pescados y mariscos a toda España. O incluso hayan podido zambullirse en el mar nocturno, iluminado solamente por las tenues farolas del muelle y por el efecto de la bioluminiscencia de las algas noctiluca, que solo se encuentran en aguas extremadamente limpias. ¿Mar de Ardora en Vilagarcía? Desde luego, eran tiempos de aguas cristalinas. El muelle de hierro se unía a tierra en la actual avenida de la Marina. Porque sí, en aquel entonces el mar bañaba dicha avenida, antes de que los rellenos de los años 50 nos apartasen de él, algo que, con ojos de hoy, nos parece una aberración, pero que en aquellos tiempos se trataba de una obra que se consideraba necesaria para poder crear un superpuerto y poder así crecer como ciudad industrial, algo que finalmente no se llevó a cabo, descartándose definitivamente tal posibilidad en los primeros años de la democracia. Pero el daño, en forma de innecesarios rellenos, ya estaba hecho. Bueno, creo que estoy hablando demasiado. Perdonadme, ya me callo. Os dejo un momento a solas. Esta estructura se terminó de construir en 1890. Poco después, en 1903, propulsado por unos vientos de expansión y crecimiento económico, se terminó también su hermano, el Muelle del Ramal, de 175 metros de largo, así llamado porque hasta él se articulaba un ramal ferroviario para acercar el tránsito de mercancías al mar, haciendo del comercio y la industria locales unas privilegiadas comparativamente hablando con el resto de puertos no solo de la ría,
sino de casi toda Galicia, por disponer de tren. Menos fotogénico y menos propenso a la nostalgia que el muelle de hierro, pero en definitiva más práctico. En una ocasión, un accidente ferroviario dañó seriamente la estructura, haciendo que un convoy cayese al mar. Los dos muelles sufrieron sendos incendios con pocos años de diferencia, lo que terminó por convertirlos en hermanos de destino, como ya lo eran por origen. Se decidió que ya no serían reparados, sino completamente sustituidos por las estructuras que conocemos a día de hoy, que crecieron a la par que los antes mencionados rellenos y cuya finalización no se produjo hasta los años 70. Indudablemente eran malos tiempos para la conservación de nuestro patrimonio, y los criterios puramente económicos ganaron la batalla a la estética, dejando solamente su nostálgico recuerdo a quienes sobre él caminaron y el anhelo de haberlo podido pisar, siquiera una vez, a los que hemos crecido con las historias contadas 1001 veces por quienes pasearon sobre sus maderos. Perdón, casi lo olvido. No sé si os habéis dado cuenta, pero en casi todas las secuencias de este vídeo habéis podido ver las barandillas de las que os hablé al principio. Efectivamente, dichas barandillas, que actualmente están instaladas en el muelle de pasajeros, provienen del muelle de hierro, de cuando este fue desmantelado a finales de los años 40 del siglo XX. Esta es una historia del muelle de hierro, que es, sin duda alguna, parte del ADN de nuestros mayores. Si tenéis oportunidad, preguntadles por él. Nuestros mayores son historia viva y testimonio de lo que se ha hecho en el pasado, lo bueno y lo malo. Destruir el muelle de hierro y apartar a Vilagarcía del mar fueron graves errores. No volvamos a dar la espalda al mar.